Mirad cómo se aman, antigua frase que se atribuía a los primeros cristianos. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos a un programa más de Caminando con los Santos. El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanitos de María o los Hermanos Maristas. San Marcelino, él nació en el año de 1789. Si recordamos, estamos en el inicio también de la Revolución Francesa. Él nació en un pueblo en el interior de Francia, de una familia de agricultores, y la primera educación que él tuvo fue por medio de su madre y de una tía suya que era monja, pero que por causa de las persecuciones tuvo que refugiarse con su familia para que no la mataran. Francia vivía en aquellos momentos una terrible revolución, donde eran perseguidos los nobles, donde gobernaba la anarquía, donde la Iglesia Católica tuvo mucho que sufrir. Hubo cantidad de mártires en esa época y la fe católica fue muy perseguida porque ellos proclamaban como verdadera fe la razón. Tanto así que llegaron a profanar la Catedral de Notre Dame, intronizando a una mujer de mala vida en el altar de Nuestra Señora y proclamándola la diosa razón. Veamos en qué ambiente le tocó crecer y formarse a San Marcelino, combatiendo todas esas ideologías que eran completamente contrarias a los mandamientos de la Iglesia, donde la Iglesia tuvo mucho que sufrir. Pero vemos cómo en medio de la persecución, de las dificultades, Dios no abandona a la Iglesia y sigue mandando santos. Cuando Marcelino tenía 14 años, pasó un sacerdote, ya esto a finales, ya había terminado la Revolución Francesa, pasó un sacerdote porque había que repoblar los seminarios. Y habló con Marcelino y le mostró el camino sacerdotal. San Marcelino se va al seminario y empieza su proceso de formación. Vean qué bonito, porque entre sus compañeros de estudios en el seminario estaba nada más y nada menos que San Juan María Vianney, el famoso santo cura de Ars. O sea, lo que habrá sido el convivio entre esos dos santos, estudiando y preparándose cada uno para un llamado particular que Dios tenía para cada uno de ellos. Ya tendremos la oportunidad de conocer la historia del santo cura de Ars, pero lo que nos interesa ahora es San Marcelino. Él, con otros 12 seminaristas, deciden formar una congregación para ponerla al servicio de María y para recristianizar Francia. Es mandado a un pueblo como vicario, y cuando está ahí, con solo 6 meses de haber llegado al pueblo, le toca ir a darle la unción de los enfermos a un joven de 17 años que está por morir. Pero él se da cuenta que este joven de 17 años, nadie nunca le habló de Dios. Está completamente abandonado, está completamente recluido en ese hospital y no tiene ni la más mínima idea de lo que son los sacramentos, los mandamientos. Entonces, en esos pocos días que tuvo para asistirlo, San Marcelino Champagnat pudo explicarle el catecismo, hacer que se bautizara y que se convirtiese ese joven y creyera en Dios. Entonces ahí nosotros vemos que nace en San Marcelino el deseo de dedicarse a los jóvenes, de catequizar esa sociedad que por causa de la Revolución Francesa estaba completamente atea y nadie les había enseñado. La mayoría de sacerdotes, recordemos, habían sido muertos por la Revolución o habían tenido que ser exiliados del país. San Marcelino llega en esos momentos, providencialmente llamado por Nuestra Señora, y decide formar un grupo, no ahora de sacerdotes, sino de maestros, de hermanos que se dediquen a la enseñanza, que se dediquen a la formación y a la catequesis de las escuelas. Y así nacen los Hermanos Maristas, que son tan conocidos hoy en día, tienen tantos colegios en varias partes del mundo. Y él, sobre todo, quiere que en sus escuelas y en estos colegios se inculque la devoción a María, la devoción a Nuestra Señora, que el trato sea un trato muy elevado, muy especial, de mucho amor, de mucho cariño. San Marcelino
va formando esta institución y muchos municipios empiezan a querer llamar a sus maestros, a estos hermanos que se dedican a la formación y a la catequesis de los jóvenes. Se dedican sobre todo a impartir estudios también académicos, entonces son muy necesitados por todas partes y empieza a tener un crecimiento, tanto así que San Marcelino tuvo una vida corta relativamente, murió a los 51 años. Cuando él muere, ya hay más de 40 casas fundadas y más de 250 hermanos maristas en toda Francia. Vemos que él muere un día 6 de junio, pero sobre todo él puso los pilares de su orden, de su fundación, apoyados en quién, en aquella que es Nuestra Señora, que es la madre de todos nosotros y que es también un pilar muy firme porque es donde nuestro Señor Jesucristo quiso poner su morada. Entonces nosotros vemos la importancia de esa devoción a María, a Nuestra Señora. Quiero compartir con ustedes las últimas palabras que dio San Marcelino antes de morir. Él le dijo a todos los hermanos maristas: que no haya entre vosotros más que un solo corazón y un mismo espíritu, que se pueda decir de los hermanitos de María, como de los primeros cristianos: mirad cómo se aman. Vean qué frase más bonita e interesante, y que tiene que ser lo que reine en nuestros hogares, en nuestras familias, que lo que más nos une no sean solo los vínculos familiares, sino sobre todo lo que realmente nos une es que somos todos hijos de un mismo Padre, de Dios nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima. Que San Marcelino Champagnat sea también un ejemplo para nosotros de devoción a Nuestra Señora. Muchas gracias por acompañarnos. Salve María.